hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra en un mercado o un país que tiene su ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? a diferencia de Nicaragua. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Agradecemos la presencia el día de hoy del almirante Fernando Donoso. Él fue comandante general de la Marina Ecuatoriana. Y el doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional, fue 2 veces subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con frecuencia en el Ecuador se producen atentados a la institucionalidad. El último, el que tiene que ver con demandas de delitos de lesa humanidad en contra de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y de la Policía Nacional, por habernos defendido de los violentos, de aquellos que secuestraron a periodistas, a policías, de los que golpearon a periodistas, de aquellos que incendiaron, por ejemplo, la Contraloría General del Estado. Un informe del Defensor del Pueblo acusa de esa forma a la institución. A futuro, cuando se den estas protestas violentas, con eficiencia nos van a proteger los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ese es el peligro y por eso digo, se atentó una vez más contra instituciones como estas 2 fuerzas. Almirante Fernando Donoso, ¿cuál es su pensamiento sobre este informe del Defensor del Pueblo? Sí, muchas gracias. Efectivamente, ese es un informe producto de la designación del Defensor del Pueblo de una comisión integrada por Sibyl Martínez, Juan Carlos Solines y Javier Zavala. Ese informe no es justo, es un informe que el propio presidente de la República ha dicho que no se ajusta a la realidad de los hechos. El ministro de Defensa ha dicho que es infame. La comandante general de la policía dice que es sesgado. El jefe del Comando Conjunto dice que no es imparcial, que es vago y que no tiene las pruebas suficientes. Por consiguiente, lo único que ellos buscan es encontrar los elementos como para configurar una posibilidad de ataque sistemático y organizado contra el pueblo, lo que sería la base para iniciar un proceso del delito de lesa humanidad. Eso afectaría terriblemente la figura y la institucionalidad armada y busca, por todos los medios, busca la forma de amedrentar tanto a Fuerzas Armadas como Policía para que baje la guardia y no actúen como debe ser en defensa de los derechos de los ciudadanos, sino que se sometan a estas consignas internacionales que vienen desde el Foro de Sao Paulo y son aplicadas aquí a través de este tipo de informes. Doctor Estarellas, usted es experto en Derecho Internacional y forma parte del cuerpo de posibles miembros del Tribunal Internacional, también de la Haya. Por sus conocimientos, ¿cree usted que puede admitir la Corte Penal Internacional una demanda de esta naturaleza, de delitos de lesa humanidad en contra del gobierno del señor Lenín Moreno y de los jefes militares y policiales? Sí, en primer lugar agradecerle por la entrevista, saludar al almirante Donoso. Es una exageración. Es hacer política con una institución muy importante como es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se basa en un organismo, nace en Europa, que se llama el Ombudsman, el Defensor del Pueblo. Y es básicamente porque el Estado como tal viola varias veces los derechos humanos que ahora hay en generación, primera generación, individuales, segunda generación, colectivos, tercera generación, el medio ambiente. De ahí la importancia del Defensor del Pueblo, y qué importante sería que el Defensor del Pueblo cumpla todos los días su labor
en esta que defienda al pueblo. constante, que defienda al pueblo. Pero ese informe, que no lo he leído, pero solo lo que he leído en los medios de comunicación, me parece una exageración, me parece ganas de hacer política con un informe. Y el defensor del pueblo debería ser un funcionario técnico, no una persona que quiera espectacularidad como lo está haciendo este señor. No lo he leído, pero viví lo que pasó, digamos, como lo vivimos todos los ecuatorianos, y aquí no hay ningún delito de lesa humanidad. Como usted conoce, yo no soy político, yo no tengo nada que ver con este gobierno ni con ninguno, pero delitos de lesa humanidad no se dieron. Aquí incluso lo que existió fue la ruptura de un tejido social producto de el correato que se unió y que quería votar al gobierno del presidente Moreno, y obviamente la reacción. Y en esa reacción pues intervinieron las Fuerzas Armadas y la policía. Pero que haya existido algo organizado como delito de lesa humanidad es una mentira más grande que una catedral. Por sus conocimientos y por lo que acaba de afirmar, es difícil que admita en la Corte Penal Internacional una demanda de lesa humanidad. Definitivamente, además que es un proceso, tiene que ir al fiscal dentro de la Corte Penal Internacional, y yo estoy seguro no lo va a admitir, y de acuerdo con ese criterio, en el correato también existieron delitos de lesa humanidad, y ahí nadie, lo denunció. Esto es un absurdo y es una lástima, licenciado, porque dañan la figura del país. Es decir, no piensan en el país, solo piensan en intereses personales o en odios ideológicos, señalando que en el Ecuador existen delitos de lesa humanidad, y en el Ecuador pueden haber 1000 problemas, que los hay, pero no hay delitos de lesa humanidad. Claramente podemos decir, se busca debilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, con fines sin duda ideológicos, con fines que generan el caos y que ponen en peligro y en riesgo precisamente a toda una sociedad. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en nuestro espacio de análisis y opinión. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón.
Continuamos en nuestro programa de opinión. En el fragor de la campaña se hacen acusaciones mutuas, pero aparecen también denuncias como esta que involucra al señor Andrés Arauz, de que ha trabajado en el Banco Central hasta el 2020, o sea, fue parte del gobierno del señor Lenín Moreno, al que acusa y denosta. Pero se dice que de los 12 años y meses que tiene en la carrera del Banco Central, ha trabajado solamente 2 años y unos meses, que el resto se pasó en comisión de servicios, ganando mucho más que el sueldo que percibía en el Banco Central. Denuncia que tiene que ser respondida, tiene que ser aclarada. Se expresa que ha recibido alrededor de $546,000 durante esos años el señor Andrés Arauz. Es la pregunta que hacemos al almirante Fernando Donoso. ¿Cuál es su opinión sobre lo último que apareció en la campaña? Esta es una más de las denuncias que tiene el candidato Arauz. Ya estamos acostumbrados a leer todos los días nuevas versiones de su proceder, de su forma de ser y de los contactos que tiene. No nos olvidemos lo que vino trayendo el fiscal de Colombia, y ahora pues esta denuncia sobre su participación en el Banco Central del Ecuador. Después de haber denostado contra el gobierno de Lenín Moreno, resulta que ha sido funcionario del gobierno de Lenín Moreno hasta pocos días antes de comenzar la campaña. Pero lo grave es que lo grave es y debería investigarse por qué, siendo un joven de 20, 21 años, ya tenía un nombramiento de funcionario del Banco Central del Ecuador. De acuerdo a lo que hemos conversado, un funcionario logra llegar después de una carrera en la institución, pero lo que es más grave todavía son las comisiones de servicio y las licencias que tiene, que le permiten ganar cualquier cantidad de dinero sin haber trabajado. A duras penas ha estado 2 años en el gobierno. Ven la renuncia el año pasado, en una época en la que la gente se moría por las necesidades de medicinas, por las necesidades de sitios donde curarse en plena pandemia. Él vende muy suelto de huesos en más de $27,000 su renuncia. Esas son cosas que demuestran una falta de ética, una falta de hombría de bien de una persona que aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Nosotros, por nuestra parte, como integrante del movimiento cívico-militar que aglutina a oficiales en servicio pasivo, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, rechazamos ese tipo de candidatos. No estamos de acuerdo con una persona que se está yendo contra los más elementales principios de ética y de moral. Y estamos por eso dispuestos y trabajando por la candidatura de Guillermo Lasso. Días atrás, el embajador Fitzpatrick de los Estados Unidos en el Ecuador se reunió con el candidato Andrés Arauz y con el señor Guillermo Lasso. Claro está, por separado. Pero el señor Arauz dijo que ha mantenido una cordial relación con el embajador. Lo propio expresó el representante de los Estados Unidos. Pero resulta que están registradas varias declaraciones en contra del imperio, en contra de los Estados Unidos, a pesar de que el señor Andrés Arauz estudió en ese país. Él debería ser agradecido, no denostar y cuestionar y peyorativamente hablar del imperio norteamericano. ¿Qué pasaría si es que gana el señor Andrés Arauz en esta relación que hemos recuperado los ecuatorianos con nuestro socio natural como es Estados Unidos, en donde además viven, se dice, alrededor de 1.500.000 ecuatorianos? Yo concuerdo con usted, me ha hecho recordar lo que decía el exministro de Napoleón Bonaparte, el canciller Talleyrand, que decía que para las cosas de trascendencia había que hablar poco o no hablar. Él manejaba mucho la expresión oui y la entonaba de acuerdo a las circunstancias. Y los políticos o los estadistas son responsables de lo que expresan. Entonces, en el caso del señor Arauz, si fue a estudiar a los Estados Unidos,
si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, no se concibe de ninguna manera que hable mal de los Estados Unidos. Porque si existiera una posibilidad de que él llegara a ser el presidente, parece que las encuestas no lo dan, pero en el caso de que esto se diera, ¿cómo va él a negociar con esos antecedentes de pronunciarse en contra del país donde él mismo dice que estudió? Es decir, en la vida hay que ser coherente. Y si se es político, como es el señor Arauz, hay que ser más coherente aún. El problema es, y ya lo expresaba el almirante Donoso, en que los cargos públicos van unidos a la experiencia. Entonces, cuando se llega tan joven, sin esa falta de experiencia, se cometen los errores que comete el señor Arauz. Los romanos hablaban de una carrera de los honores, decían. Entonces, que iban a ir subiendo poco a poco desde edil, etcétera, hasta llegar a ser magistrado. Pero no se puede alguien saltar todos los cargos con la falta de experiencia y querer gobernar un país. Eso es peligroso para el país y demuestra que uno de los enemigos más graves que tiene el sistema democrático, la democracia, es el populismo. Ya lo dijo Platón hace mucho tiempo: si yo necesito un médico, voy y busco al mejor médico, pero no voy a buscar a un hablantín. En ese sentido, América Latina, y yo diría no solo América Latina, en general hoy, todos los estados, estamos siendo atacados por ese factor terrible que hace tanto daño, que es el populismo. La falta de institucionalidad, la destrucción de las instituciones, eso es lo que se busca. En Venezuela lograron liquidar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora son miembros del Partido Comunista. En el Ecuador se dijo que no pudieron con las Fuerzas Armadas ecuatorianas durante los 10 años de Correa. Pero como ahora dicen que vienen por más y que se van a quedar 50 años, ¿qué peligros existe de que unas Fuerzas Armadas debilitadas por estas acusaciones puedan someterse en el futuro a un gobierno del socialismo del siglo XXI si gana el señor Andrés Arauz? En mi intervención anterior me faltó completar la idea en el sentido que buscaban justamente desestabilizar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero me faltó indicar que eso no lo lograrán fácilmente, porque a Dios gracias, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional están ya fortalecidas en una institucionalidad probada. Es cierto que en los 10 años de Correa se afectó seriamente la institucionalidad, se afectó en cuanto al bienestar del personal, se creó una pugna entre tropas y oficiales, se denostó contra los generales y almirantes, indicando que inclusive pues, se podía gobernar con tenientes, y así una serie de cosas, pero rematando con la emisión de la famosa ley Patiño, que supuestamente era una ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas, pero en realidad es una ley que de fortalecimiento tiene todo lo contrario. Con esa ley, en unos pocos años más, las Fuerzas Armadas estarían quebradas, estarían completamente debilitadas. Por suerte se ha logrado un fallo de la Corte Constitucional y estamos ahora en un proceso de rehacer esa ley, de reactivar todos los beneficios que se tenía y enderezar el rumbo de las Fuerzas Armadas en ese aspecto. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos para el bloque final del espacio Fernando Aguayo América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla.
Y en la noche la diversión no se detiene con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Doctor Estarellas, por un lado, en el Ecuador y en otros países se busca la impunidad para quienes han cometido delitos. Acontece en el Ecuador, en Venezuela, en Brasil con el señor Lula da Silva. Esto es buscar cómo a través de lograr el poder declarar inocentes a todos los sentenciados o acusados de corrupción. Pero resulta que en los últimos días una noticia determina que el señor Alex Saab, que se dice es el que maneja el dinero de la cúpula del madurismo y por supuesto también de los chavistas, detenido en Cabo Verde, él va a ser declarado extraditado hacia los Estados Unidos y se dice que él podría cantar y mucho y que involucraría a miembros de los gobiernos del socialismo del siglo XXI de varios países, incluido el Ecuador. Digo, por un lado se busca impunidad, pero por otro aparecen cada día más denuncias de corrupción. ¿Cree usted que él va a cantar en los Estados Unidos? La extradición etimológicamente significa acción de entregar. Esto es una institución que se basa en el delito común, así como hay otra institución que habla de delitos políticos, que es el asilo. Ha sido muy interesante este proceso porque a pesar de que Estados Unidos presentó con todo lo que señala la ley el proceso de extradición, este proceso de extradición ha demorado, como usted señala, mucho tiempo, porque el señor Saab contrató estudios jurídicos internacionales de grandes abogados, entre comillas, que se dedican a proteger a los corruptos. Entonces estos grandes abogados hicieron todo lo posible para tratar de hacer caer este proceso de extradición. La relación está probada entre el señor Saab y el señor Maduro, porque en Venezuela hay una narcocracia, una narcodemocracia. Entonces es evidente la preocupación de Maduro por esa extradición. La aspiración es que lo más rápido lo entreguen a los Estados Unidos para que se le haga un juicio justo y hable el señor Saab. Pero lo interesante de esto es que dicen que también, digamos, funcionarios ecuatorianos en el gobierno anterior, eso dicen las informaciones internacionales, no lo estoy señalando yo de ningún motivo. Tendrían pues también, de ser así, que salir dentro del juicio, dentro del proceso de extradición. Y como la verdad siempre sale, y es lo más importante, eso sería positivo tanto para Venezuela como para el Ecuador, de ser el caso.
Reiteradamente, el señor Andrés Arauz ha dicho que el economista Rafael Correa será un importante asesor en su gobierno, pero él está sentenciado a 8 años de prisión. Él no puede venir al Ecuador, a no ser que quieren hacer realidad esto que también se ha ofrecido, revisar los procesos penales de todos los involucrados y sentenciados y declararlos inocentes a todos. Esto significaría que no habría respeto a la división de poderes en el Ecuador. ¿Cuál es su comentario sobre este tema, almirante Donoso? La ventaja es que, de acuerdo con las encuestas, la tendencia creciente de Guillermo Lasso es algo indetenible y la tendencia en descenso de Andrés Arauz es cada vez más notoria. Por consiguiente, confiamos en que la campaña continúe en esa forma y tengamos un gobierno que, por sobre todas las cosas, será respetuoso de la independencia de las funciones. Y esa independencia de las funciones implica que no habrá ninguna injerencia para lograr favores a ninguno de los sindicatos. Si las cosas se dan a la inversa, pues tendremos que, como miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, tendremos que entrar en una situación de resistencia, porque no podemos aceptar que todo lo que se ha ganado, lo poco que se ha ganado en estos 4 años, se vaya a la cañería de aguas hervidas. Necesitamos que los procesos continúen y se abra toda la inmundicia que ha habido en los 10 años del Correato. Y si la situación se vuelve muy complicada y difícil para nosotros, bueno, tenemos que emplear una figura que está establecida en la Constitución, que se llama la resistencia. En la parte final, doctor, una decisión de los senadores demócratas y republicanos a favor de la relación con el Ecuador no puede sino ser calificada como importante, y la misma hay que defenderla hacia el futuro. Justamente se ha dado esa apertura durante estos años con los Estados Unidos y ha sido el país beneficiario en momentos difíciles. Cuando los chinos no aparecieron, apareció los Estados Unidos con créditos a través del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos multilaterales. ¿Cuál es su mensaje final, doctor? Yo, con el mayor gusto, solo quisiera concluir a la pregunta que le hizo al almirante, que el señor Arauz, yo creo que por falta de experiencia da ese tipo de declaraciones. Quizás cuando él dice que pueden venir, significa que pueden renunciar el asilo que ha sido concedido. Pueden venir, pero pueden venir a que los juicios y las órdenes de prisión sigan, porque en el Ecuador hay independencia de las funciones del Estado. Con relación a los Estados Unidos, una relación soberana, una relación fluida, es normal, porque Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, y si soberanamente hay una relación, es positivo para los dos estados. Ecuador en esto ha estado bien. Primero tuvo de embajador a Francisco Carrión, que es un diplomático valioso de carrera, y ahora tiene a Ivonne Baqui, que es una mujer muy inteligente, de muy buenas relaciones, y eso ayudó muchísimo a la resolución del Senado. Y esperemos que esa relación siga fluido, porque como usted bien dice, nos han dado los préstamos, y de lo que conozco, esos préstamos son con intereses menores a los préstamos usureros que China le impuso al Ecuador, y no solo al Ecuador, sino a toda América Latina. China quiso tomarse América Latina. No hay país donde China no ha aparecido. De ahí que el presidente Biden diga, hay que retomar la relación con América Latina, y obviamente sería muy interesante que esta relación en el próximo gobierno fluya con los Estados Unidos. Gracias a los dos por haber sido parte del espacio Fernando Aguayo América, programa en el que hemos analizado temas profundos y delicados, y ustedes han sido muy claros en sus expresiones y explicaciones. Nos volveremos a ver la próxima semana en Fernando Aguayo América, a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida.
Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? a diferencia de Nicaragua,